para poder encarar alguno de los puntos. Porque la Sí, verdad es que los primeros, por lo menos, si no me equivoco, 5 o 6 ejercicios, ahora lo vamos a chequear, son muy matemáticos. Matemáticos en el sentido de que con un par de las definiciones de tensiones y después, básicamente álgebra, se solucionan, ¿sí? No tienen tanta carga conceptual como vienen teniendo las clases del profesor Chapetti, porque que en realidad lo conceptual está lo importante, pero esto les ayuda a acostumbrarse un poco a cómo son las cuentas. Eh, bueno, el primero es esquematizar el estado general de tensiones, que es algo que encuentran en el PDF, ¿no? De la clase. Y dice, a partir del estado de tensiones definido en el punto anterior, plantee las ecuaciones de equilibrio y determine la condición de reciprocidad de las tensiones. Eso también está planteado, si no me equivoco, en el PDF, que es un poco lo que veíamos el otro día del cubito elemental, que no me acuerdo quién me había preguntado, me decía, bueno, pero no sé si vos, Rocío, o sí, algún sí, te así, pregunté yo también. que era, No entendí. es eso, es plantear, digamos, que si yo en mi cubo elemental tengo de un lado una tensión sigma 1,1, del otro lado voy a tener esa sigma 1,1, más un diferencial, entonces, bueno, la ecuación de equilibrio me queda armada de los diferenciales, y después está el tema de la reciprocidad, que tiene que ver con las tensiones de corte, ¿no? Que las tau xi o la sigma xi son iguales a la sigma ix, el teorema de Cauchy. O sea que Sí, son puntos un poco teóricos como para repasar la primera parte. Después vamos a los números. Eh, Acá, en este problema, el que sigue, eh, y no sé si en este también, con lo que se va a trabajar es con la definición del vector tracción y del tensor de tensiones, digamos, cómo se relaciona el, el vector unitario, digamos, que me define en qué plano yo corté mi punto para encontrar mi matriz de tensiones, mi estado tensional, mi tensor de tensiones, y cómo se relaciona eso para encontrar el vector tracción o vector tensión, que están escritos de las dos maneras de ah, forma tracciones, vector tensión. vector, eso sí les quería aclarar, por eso me parece que está bueno como repasar la guía, más allá de decirles, che, este ejercicio se hace así, se hace así. Esperen que además voy a agarrar y voy a bajar, sí, voy a bajar el apunte o digamos el PDF que estuvo mostrando el profesor, como para mostrarles algunas de las fórmulas que tienen que tener en cuenta. Para resolver todos esos es más o menos las mismas 2 o 3 fórmulas. Esperen un segundito, apuntes, porque quiero bajar el que haya, el más nuevo. Bien, entonces les voy a compartir pantalla también de la teoría. Bien, ahí se ve el PDF de la clase teórica, o tengo que volver a compartir pantalla, díganme. Se Sí, ve el sabes. PDF. Perfecto, listo. Entonces, una de las fórmulas más importantes que van a usar es esta, que el vector, digamos, tensión que yo obtengo, digamos, lo obtengo multiplicando mi tensor de tensiones, que está representado acá por sigma ij, por el versor, que me determina en qué plano, digamos, yo me estoy queriendo parar para obtener ese vector tracción. Esa es una de las fórmulas centrales para resolver todos estos primeros ejercicios, por lo menos del 3 al 7. Del 3 al 7, esa es una de las fórmulas importantes. La otra fórmula importante está por acá. Bien, las otras fórmulas importantes es entender estas formulitas un poco, que pueden aparecer de una forma más amigable en algunos otros lados, y es lo siguiente. Si yo a mi vector tracción, ¿sí?, lo vuelvo a multiplicar por el versor, digamos, lo que voy a obtener es la componente normal, ¿sí?, como mi componente sigma de mi estado de tensión. ¿Se ve por qué? Porque la componente sigma es normal al plano.
Con lo cual, una vez que yo tengo mi vector tensión, yo lo vuelvo a multiplicar por NJ y obtengo la componente normal de ese vector. Entonces, repasemos. Yo tengo un tensor, que si tengo un sistema espacial, o sea, va a ser una matriz de 3×3. Eso lo voy a multiplicar por un versor, ¿sí? Ahí obtengo mi vector tracción, ¿sí? O vector tensión. Una vez que yo tengo ese vector tensión que me va a representar ese estado de tensión para ese plano, ¿sí? Entonces ese vector yo lo puedo descomponer en dos componentes, la que es normal al plano y la que es tangencial al plano. La normal al plano la voy a obtener multiplicando de vuelta por el versor normal al plano, porque así funcionan los vectores. Y la otra componente, ¿sí? La otra componente la voy a obtener o con esta forma, digamos, de vectorial, o directamente utilizo Pitágoras, ¿sí? Y obtengo la otra componente del estado de tau, ¿sí? Porque sería el módulo de esta, ¿sí? Utilizo Pitágoras, básicamente, porque esto es un triángulo rectángulo. ¿Se ve eso? Tau al cuadrado más... Tau al cuadrado más sigma al cuadrado tiene que ser igual al módulo del vector tracción. Tau y sigma son escalares, ¿sí? A ver, porque yo lo que estoy haciendo es, yo multiplico una matriz de 3×3 por un vector, ¿sí? Que tiene 3 columnas, una columna, 3 filas, ¿sí? Con eso obtengo otro vector de una columna, 3 filas. Perdón, obtengo al revés, una fila, 3 columnas. Bueno, es lo mismo en realidad para los fines prácticos. Cuando yo lo vuelvo a multiplicar por NJ, tengo un producto escalar. ¿Sí? Voy a obtener un escalar. Este sigma que está acá es un escalar, es un número. Este tau que está acá también es un número. Son solamente dos componentes. Entonces, si yo obtengo el módulo del vector tracción, puedo decir que tau al cuadrado más sigma al cuadrado va a ser igual al módulo de este vector. Yo ya sé que eso es pero como muy ¿a dónde sorprendente. está? Vos decís que en la fórmula esa que está abajo estaría lo de Pitágoras de hacer eso al cuadrado. No, abajo No. está planteado de otra manera. Está planteado de manera Ah, vectorial. Está planteado cómo obtener lo mismo de manera vectorial. Acá lo que está planteado es que si yo agarro el tensor de tensiones menos el valor de sigma escalar por esta delta IJ, el delta de Kronecker, es lo mismo que la matriz identidad, por NJ igual a 0, también voy a poder obtener cuánto vale, digamos, esto se tiene que cumplir y voy a poder obtener cuánto vale la componente tau. Son distintas maneras de obtener lo mismo. porque por eso el delta S de Crone, no sé cuánto, si Sí, I es es como igual a J vale 0, entonces, cuando I es claro, igual a J vale 1 y cuando cuando I es es igual distinto a de J J vale vale 1, 0. perdón. Sí, eso, Acostúmbrense a que delta y J es como la matriz identidad, ¿sí? O sea, sí. vale 1 en la diagonal en el centro y después vale 0 en todos los restos de los valores. Son dos maneras de obtener el mismo valor, pero lo que yo quería que miraran era esto, que ese vector de tracción yo lo puedo descomponer en dos escalares, ¿sí? Este sigma que está acá, que no tiene subíndices, y este tau que está acá, que no tiene subíndices, son números. Por lo tanto, si yo obtengo también el módulo de este vector, ¿sí? Que básicamente van a ser sus componentes elevadas al cuadrado, sumadas, raíz cuadrada también, sus tres componentes, y yo le resto el valor de sigma al cuadrado, puedo obtener tau al cuadrado. Con eso y esta fórmula se resuelven esos 4 ejercicios. Son básicamente operar siempre sobre el tensor de tensiones y acostumbrarse a cómo funcionan las componentes, a mirar todo el tiempo que estas dos componentes tienen que ser iguales. Es eso, ir relacionando cada uno de los componentes. O sea, tiene bastante álgebra, por lo menos hasta el ejercicio 7. Después,
Esto, si no me equivoco, es algo que vamos a ver mejor la semana que viene, pero que, digamos, son distintos casos, o no sé si lo llegaron a ver hoy, que son distintos casos particulares de estado de tensión, ¿sí? Que es qué le pasaría a las tensiones cuando yo tengo un componente bajo tracción o compresión uniaxial, que lo venimos viendo, qué pasa cuando tiene compresión hidrostática, es decir, cuando tiene la misma fuerza de todos lados, de todos los planos, y cuando está en corte puro. Pero fíjense que más allá de este, que es un poco más aplicado, que igualmente es interesante de mirar, y si no me equivoco, hay otra guía que aborda más eso, los demás, el 9 se puede hacer de nuevo con las mismas dos fórmulas que yo les dije. ¿Vieron componentes esféricas y desviadoras ya? Sí. Bien, componente esférica y desviadora directamente, números. Y después acá, a partir del 11, empieza... Perdón, ya que está justo en el Sí, 10, te puedo preguntar algo que no entendí, porque la dale. esférica vimos que era que, digamos, en la diagonal tenía P, y P Exacto, era sigma subíndice, el mismo subíndice, se ponía exacto. sin acá. Y acá en este, vos tenés, en 1 tenés 9, en 2 P tenés 0. vale, pero la cosa es así, P vale Ujú. la suma de estos tres valores de la diagonal dividido 3. O sea que acá P vale 3. Ah, es la suma, no entendía, pensé que El tenía que primer ser igual, sí. invariante, el primer invariante, que es un invariante que lo van a ver, que es sumamente importante, es un invariante de los tensores de tensiones, es la suma de los tres valores de la diagonal. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que yo, a mi estado de tensión, si yo estoy en el mismo punto, en un mismo estado de tensión, por más que yo cambie de plano y me cambien todos los valores que yo veo acá en este tensor, la suma de estos tres valores me tiene que dar igual. O sea que yo ya te digo que la componente esférica de este tensor es 3, 3, 3 y todo lo demás 0. Claro, sí, ¿Se entiende? sí, Porque hago 9 más 0, 9 dividido 3 me da P. Entonces yo, mi tensor, mi componente esférica ya la armo con ceros en el resto de los lugares, 3, 3, 3. Y la desviadora es la resta de este tensor menos esa. sí, 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 está bien. O sea, fíjense que estos ejercicios tienen mucha matemática. Empezamos ya con más cosas vinculadas a lo que vimos hoy a partir del ejercicio 11, ¿sí? Porque ya ahí pueden empezar a verificar, ya sea con el círculo de Moore o con las fórmulas, que, como te digo, las fórmulas más útiles, que hoy lo dijo el profesor en clase, que están en el capítulo 5, no, que son las de, por ejemplo, las de tensión plana, que están un poco más adelante, pero digamos son las que sirven para obtener los planos principales en tensión plana, que están, bueno, están en el PDF de Mirko y además, Ah, 147, sí, eso no estaba en el capítulo 5 que he leído, entonces me perdí un poco no, con la explicación esa. en el capítulo 8, en la página 147 del libro, ¿sí? Está elasticidad plana. Y ahí tienen un par de fórmulas muy útiles, muy útiles, que son equivalentes a utilizar el círculo de Moore, que son, por ejemplo, esta, que no sé si a ver, que está en el PDF. No sé si ustedes la ven al derecho, ¿no? Porque yo la veo espejada. Se da el derecho. Perfecto, yo la veo espejada, Sí, ustedes la ven al estaba, derecho. Bueno, creo. esta fórmula está en el PDF, ¿sí? Son dos formas de calcular las tensiones, a partir de tensiones de cualquier plano, calcular las tensiones principales e ir armando el círculo de Moore. Esta también. Esta fórmula directamente son para hacer en un estado plano de tensión con esta fórmula que está en la página 154 y debe estar también en el PDF. Es cómo se calculan las tensiones principales a partir de dos tensiones cualquiera. ¿Sí? Con esa fórmula se pueden hacer el ejercicio 11
y el ejercicio 12 tendrán que usar alguna fórmula más de ángulo, o se pueden hacer directamente con el círculo de Moore. El ejercicio 11, el ejercicio 12, el ejercicio 13 se hacen con círculos de Moore o de forma analítica utilizando las fórmulas que me permiten calcular tensiones principales y en qué ángulo están. Veo alguien que habló en el chat. Sí, en la página 9 está. Gracias, Valentín. Yo no es que no quiera sentarme a resolver un ejercicio, pero quiero que lo intenten hacer porque de verdad la primera parte de la guía es muy algebraica y entonces está bueno que ustedes chequen si se acuerdan cómo multiplicar una matriz por un vector, que yo se los explique como en álgebra no les va a servir. Y el ejercicio 11 y 12 sí tiene que ver con lo que mostró Mirko y que si no me equivoco, no sé si tenemos ese simulador que él mostró subido a la página. Pero básicamente ustedes con estos datos pueden armar el círculo de Moore. Ese lo podríamos armar, eso sí, ahora, o alguno de estos círculos con esos datos. A ver. ¿Es hasta el armémoslo. 11? No, en realidad están en condiciones de hacer toda la guía, pero el ¿Toda 11, la el guía? 12 y el 13. Sí. ¿El El jueves 11, se el 12. arranca con los temas de la guía siguiente? No, yo creo que lo que va a hacer, en realidad no estoy segura, puede ser que sí, pero me parece que va a ser un poco más de énfasis en lo que tiene que ver con el punto este 8, que tiene que ver con pensar algunos casos en particular, como tracción, como compresión, como corte, y ver cómo se ven esos casos en el tensor de tensiones. Pero toda la guía pueden hacer. Pero bueno, por ejemplo, podemos armar, por ejemplo, el círculo de Moore para alguno de estos, que es lo que él mostraba hoy. Uy, qué desafío hacerlo en Paint o en algún lado. Pero si quieren se los muestro. Por mí sí. Sí, voy a tratar. Estoy respirando hondo para pensar cómo voy a hacer para que esto quede más o menos lindo. Estoy pensando si lo hago acá o si lo hago en la pizarra de Zoom. Me voy a jugar por la pizarra de Zoom por ahora. Voy a dejar de compartir esto y compartir la pizarra. Bien, entonces, el enunciado del problema me dice que para los siguientes estados de tensiones planas, es decir, sigma ZI, es decir, cualquier tensión que sea sigma Z algo, va a valer 0, calcular las tensiones principales y su dirección. Y lo que me dice es que sigma XX vale 100, que sigma II vale menos 200 y que sigma XY vale 40. Entonces, lo primero que yo tengo que poder sacar de ahí, esperen que perdí la pan, acá está el whiteboard, es que es cómo se arma cómo es el tensor de tensiones. Entonces ustedes me van a dictar cómo son las componentes. Así yo ya lo tengo escrito acá. La primera componente, ¿cuánto vale entonces? 100. 100. Pará, está muy grande. Bien, entonces vale 100. La de al lado. 40. 40. La de al lado. 0. Bien. Voy abajo, a la siguiente fila. 40 también. Bien. Menos 200. Menos 200. Y Perfecto. todo el resto 0. Y todo el resto 0, tal cual. Bien. Esto parece una pavada, pero lo tengo al lado, lo tengo de guía para poder armar mi círculo de Moore y de paso ya no vuelvo a mirar el enunciado. Bien. Ahí tengo armado mi tensor. ¿Alguien que no haya entendido cómo lo armamos? Parece una pavada, pero después hay que hacerlo en el examen. Bien. Ejes para el círculo de Moore. ¿Cómo se llama el eje horizontal y cómo se llama el eje vertical en el círculo de Moore? Las tensiones tangenciales y las tensiones normales. Perfecto. No tengo letras griegas, así que le voy a poner S a las normales y le voy a poner T a las tangenciales. ¿Está bien?
Entonces, yo lo que tengo acá, que era lo que les decía el profesor en la clase, es que lo que yo tengo son como sets de puntos, ¿sí? Entonces, esta es una coordenada, uy, quedó horrible. Esta es una coordenada y esta es otra, que son las que me van a ayudar a encontrar mi círculo, mi centro y mis tensiones principales, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir dibujando estas coordenadas en mis ejes. Entonces, bueno, yo la verdad que los ejes los dibujé de una manera que no me van a servir para este círculo, así que lo voy a volver a hacer. Bien, entonces yo tengo un punto que va a ser x40 y otro punto que va a ser menos 240, ¿sí? Pero para el otro lado, ¿sí? Entonces, yo voy a tener un punto acá, imagínense que si esto... Mi escala va a ser que cada uno de esos cositos valga 100. Entonces, uno de los puntos lo voy a tener en 140, ¿sí? Por acá. Más abajo, pero ahí. Y el otro lo voy a tener, ¿dónde? En menos 200. ¿Verdad? En menos 200, sí. ¿Y ahí que estás en menos 240 negativo? No. Perdón, 40 negativo, sí. Porque hay una que para armar la diagonal la voy a tener que poner negativa. Sí, la voy a tener que poner opuesta. Lo puedo hacer con cualquiera de las dos. Lo puedo hacer con este porque el círculo me va a quedar exactamente igual si yo lo hago con esta o si lo hago con la otra, ¿sí? Porque es O simétrico. sea, si haces que lo pones negativo en vez de positivo. Claro, o sea, si lo pongo acá o la pongo acá o la pongo, bueno, así, ese me tiene que dar lo mismo, ¿sí? Si la pongo arriba o abajo, la de 40 o la de menos 40. O sea, si la pongo a esta altura o la pongo a esta altura. Lo que me va a quedar acá, que está dibujado como pude, ustedes lo pueden dibujar con cuadraditos a escala, es una diagonal, ¿sí? Una diagonal que tiene que pasar por el centro de mi círculo. Si yo pongo esto en lo que sería como menos 40 y este en 40, me tiene que, bueno, pasa que no me quedan en 40 porque esto es muy difícil de hacer todo así, me tiene que dar al mismo lugar. ¿Sí? Esto es lo que yo digo, que acá me tiene que quedar en el mismo lugar. ¿Se entiende eso o se ve? Que el centro me va a quedar en el mismo lugar, por más que yo elija 40 o menos 40 para cualquiera de los dos puntos, para el de 100 o para el de menos 200. Sí, se ve. Bien, entonces, Entonces, perdón, profe, el signo de las componentes que son x, x, y, o bueno, z, z no puede ser, hay que respetarlo y el otro hay que cambiar uno de los dos. exacto. Bien. Entonces, yo ahí tengo esa diagonal que lo que me va a determinar es el centro, ¿sí? De mi círculo. Entonces le voy a poner una C acá. El centro de mi círculo. Y después el radio lo averiguo con la resta, ¿no? De los dos valores de estos dividido 2. Entonces si yo hago menos 200 más 100, me queda menos 100 dividido 2 menos 50. Y fíjate, qué bien dibujado que está, increíble cómo me quedó. Yo creo que me feliciten, mándenme esos aplausitos que hay en Zoom, que me quedó bárbaro, ¿eh? ¿O no? Alguien que me diga que sí, que me quedó perfecto en menos 50. Muy bien, gracias por los aplausos.
Me quedó bárbaro en menos 50. ¿Sí? El centro. Y además, menos 50 es lo que me tiene que valer mi radio. Entonces, a partir de ahí dibujo el resto de el círculo, que ahora, qué momento. Esperen que lo acomodo. Profe, te hago una consulta. O sea, lo que Mirko llamaba sigma 1, sigma 2 son esos dos puntos, básicamente. No. ¿Qué es sigma 1 y qué es sigma 2? Sigma 1 y sigma 2 son las tensiones principales, es decir, son los valores de tensiones para los cuales, y en todo caso los puntos en el círculo de Moore, para los cuales las tensiones tau valen 0. Entonces, sigma 1 y sigma 2 acá serían este valor Claro. y este valor. ¿Se ve? Está bien. Los que están en Bordeaux serían. Yo, si dibujo bien mi círculo, lo puedo calcular con gráficamente. Y si no, utilizo la formulita que les decía del capítulo 8 o del PowerPoint, que me dice cómo calcularlo a partir de ahí, con los valores cualquiera. Pero ¿se ve cómo armé el círculo? Gráficamente. Miren, si yo lo puedo armar acá, ustedes lo pueden armar con hoja cuadriculada. Sí, Agustín. Perdón, gráficamente, ¿cómo te das cuenta cuál es sigma 1 y cuál es sigma 2? Siempre hay una convención de que sigma 1 es el más grande, con lo cual acá sigma 1 sería el positivo, Está bien. que seguramente va a dar algo tipo, no sé, 110 según mi escala, y el otro dará menos 210, ponele, porque mi escala es más o menos. Tal vez da menos 207 o tal vez da menos 220, ¿no? Pero hay una convención que yo los ordeno de esa manera, sí. ¿No habíamos dicho que el radio tenía que ser 50? Menos ¿El 50. radio del círculo? Sí, El perdón, el radio. radio, perdón, discúlpame. El radio en realidad me dio, perdón, el radio no es menos, sería, perdóname. El radio no, me equivoqué. Sumé y dividí por 2, con lo cual eso me dio el centro. En realidad sería 100 menos 200, perdón. Claro, 300. 300 me da 150. 150, discúlpame. Sí, No, sí, está tenés bien, razón. Tenés razón. Me había quedado Con más chiquito por eso. Con uno saqué el centro y con el otro saqué el radio. Pero fíjense que Claro. es súper fácil de armar, porque, o sea, de nuevo, lo armé, está bien que yo ya lo hice muchas veces, ya lo sé, ustedes deben pensar, claro, y sí, que lo hiciste 500 veces, pero lo que quiero decir es que lo armé prácticamente con una escala a ojo, con lo cual, de verdad, en la hoja cuadriculada es más simple. Traten de hacerlo relativamente grande, no me pongan 2 cuadraditos a 100. Yo sé que estoy diciendo una cosa que parece una pavada, pero lo hacen después en el examen y les quedan medio mal los valores. Háganlo grande. Perdón, profe, como podemos Sí. sacar el centro y el radio por fórmulas, ¿por qué tenemos que marcar los puntos esos y hacer las diagonales para el centro? Si lo podemos sacar. Puedes sacar igual, puedes hacer una combinación, de hecho, de fórmula y círculo. Sí. Yo para mostrarte cómo se hace totalmente gráfico. Está bien. Profe, perdón, o sea, por ahí medio boluda la pregunta, pero Se está por me cortar mezcló acá. cómo sacar el